Bueno, jóvenes, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase. Vamos a ver hoy lo que son los antecedentes históricos. Vamos a hablar de la historia del derecho del trabajo. Ya como se hablan, pues vieron los principios ilustradores del derecho del trabajo. Luego pues, nos queda la naturaleza jurídica, las fuentes y la interpretación. Entonces, por favor, hoy vamos a analizar lo que es la historia del derecho. Cuando nosotros, les voy a hacer una pregunta para poder iniciar. ¿Me pueden definir ustedes qué es trabajador? ¿Qué opinan? ¿Qué es trabajar para ustedes? Decime, Oscar. Buenas tardes otra vez. Buenas tardes. Trabajador es la persona o sujeto que da fuerza a una empresa y en conjunto mueven una empresa y un país. Vamos. ¿Quién más? Decime, Rosario. Licenciado, yo considero que trabajador es una empresa, es una persona que con sus conocimientos y habilidades aporta un trabajo, su habilidad a la institución para la cual labora y con ello pues contribuir a un trabajo en conjunto, ¿verdad? Pero ese es el concepto que yo tengo como trabajador. Bueno, otro. ¿Qué dice Roxandra? ¿Y qué dice Clara y qué dice Ángel? Buenas tardes, Lick. Trabajador es, digamos, el individuo que se dedica a una labor determinada para la cual fue contratado a cambio de un salario. ¿Qué dice Clara? Buenas tardes, licenciado. Sí, considero que es una persona que una empresa contrata para que preste un servicio, firma un contrato, ¿verdad? Para que le sea dado un salario y él tenga también sus obligaciones, como derechos y obligaciones, ¿verdad? ¿Qué dice Luis? Buenas tardes, licenciado, compañeros. Yo pienso que un trabajador es alguien que vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario. ¿Quién más? Otra más y terminamos. Luis, buenas tardes, licenciado. Sería una persona también que aporta, pues, parte de sus conocimientos a dicha empresa a la que labora. Bueno, ahora va otra pregunta. ¿Un limpiabotas es un trabajador? Sí lo es. Sí, Lo licenciado. es, licenciado. Bueno. ¿Y quién sería el patrón? Él es un trabajador independiente, pero un patrono. El patrono es la persona que paga por el servicio, Lick. ¿Qué más dice? Dice Oscar. Sí, licenciado, el patrono es la persona que tiene el capital para poder dar trabajo y así poderle dar su plata cuando termine su trabajo. Bueno, les platico porque tenemos que estar claros, ¿va? Que la definición que ustedes me dan es normal, es precisamente el trabajador en dependencia, aquel trabajador que efectivamente da su fuerza de trabajo o la prestación de su servicio a cambio de un salario. Pero ese es el trabajador asalariado, pero también el trabajador independiente, ¿sí? No tiene patrón, pero es un trabajador. Un vendedor no deja de ser un trabajador, sigue siendo un trabajador. El problema es que no es un trabajador asalariado. Entonces, ¿por qué les hago esa pregunta? Porque cuando estudiamos la historia del derecho del trabajo, el trabajo siempre ha existido. Desde la comunidad primitiva hasta la fecha, el trabajo siempre ha existido. El derecho del trabajo nace a partir de la revolución industrial, o sea, cuando aparece la fábrica. Ahí aparece el derecho del trabajo, donde era necesario regular las condiciones de la prestación del servicio, donde era necesario regular
el salario que iba a devengar el trabajador. A partir de la revolución industrial, precisamente ahí aparece el derecho del trabajo. Entonces, todo lo anterior, como tuvimos el trabajo como tal, hubo división del trabajo, unos se dedicaron a una cosa, otras a otras circunstancias, se intercambiaron mercadería, todo lo que pudo suceder en cualquier estadio de la vida. Lo interesante de todo esto es de que no pueden subsistir independientemente, pero sus definiciones sí son totalmente diferentes. Trabajador independiente y trabajador asalariado son totalmente diferentes. Entonces, al hablar nosotros de la historia del derecho, también nos vamos a encontrar que inclusive algunos tratadistas consideran que ustedes que propiamente el derecho del trabajo un día va a desaparecer. ¿Por qué? Por la revolución tecnológica. Claro, nosotros vamos a países industrializados como Japón y otros países, y ustedes se dan cuenta que ella ha sustituido mucho la tecnología a lo que es el trabajador como tal. Pero lo interesante de todo esto es de que, a pesar de todas esas circunstancias, nosotros estamos lejos precisamente de que esas circunstancias se den. Entonces, estemos claros y precisos, pues, de que no estamos hablando de dos trabajos totalmente diferentes. Y la tecnología, por supuesto, ha venido a sustituir puestos de trabajo, pero eso no significa que en Guatemala no siga existiendo el derecho al trabajo, o en el mundo entero sigue existiendo el derecho al trabajo. Personalmente creo que no va a terminar nunca, porque el ser humano como tal, al hombre como tal, incluyendo la palabra, digamos, géneros, hombre y mujer, en el trabajo siempre se van a necesitar. De hecho, en Guatemala hubo alguien, un periodista que escribía mucho sobre derecho laboral, y él precisamente, no sé si el tema era la muerte del derecho del trabajo, pero él indicaba que precisamente la parte tecnológica iba a destruir todo el derecho del trabajo. Yo creo que hasta el día de hoy pues seguimos nosotros teniendo una muy buena normativa. Por ejemplo, a mí cuando me preguntan y me dicen, licenciado, ¿qué haría usted para cambiar el país? Pues yo iniciaría, le digo, con el cumplimiento de todos los patronos con sus obligaciones para con sus trabajadores. Su contrato de trabajo, su salario pagado en el tiempo indicado, su salario mínimo concretamente. Se entrecorta, dice a veces. ¿Todos estamos que se entrecorta o solo unos? No, claro, licenciado. En mi caso. No, licenciado. A unos leak. No, Lick. Todo claro, Se escucha licenciado. bien, licenciado. Muy claro, se escucha. ¿Se escucha bien, Lick? Bien, Lick. Muchas gracias. Bueno. Ahí están los consejos, ¿no? Hablando de tecnología, ustedes, bueno. Voy a leer este pensamiento, ustedes. No existe un atajo hacia el éxito. Para alcanzarlo, necesitas de trabajo duro y de mucho valor. Porque el deseo de alcanzar tus sueños siempre deberá ser mayor al miedo que puedas tener al fracaso. Muy buen pensamiento. Quinto semestre, lo voy a probar y con la bendición de Dios, nada me va a detener para darme agua. Esa es una verdad, ¿eh? Aquí van a ingresar los compañeros, hombre, no dejan dar clases. Bueno, vamos entonces, pues, mis abogados y notarios. No sé si decirle futuros, porque futuro lo siento muy lejano, ¿eh? Yo no quiero decir que fulano, mira, pues, sos un futuro abogado. Yo no quiero que sea un futuro muy extenso, quiero que sea lo más pequeño que se pueda. Tal vez yo diría el próximo, ¿eh? El próximo es más rápido. El próximo lo voy a hacer. Entonces mi palabra va a ser mi próximo abogada, mi próximo abogado, para que se sea rápido. Por ahí están viendo algunos que ya tienen otro título, ¿eh? Por ahí alguien de humanidades, hoy creo que alguien por aquí, a Darío lo veo ahí con la toga de las ciencias económicas.
Así es, Lick, así es, Lick, así es. Sí, puro hijo de Suárez. Ah, la gran, el Lick Suárez. Puro, el Lick, el otro, ¿cómo se llamaba el otro? Se cae. usted dice Rolando Secaira también. Por cierto, lo acabo de ver, lo acabo de saludar a Rolando. Ah, sí, ahí aparte tuvo Lick mucho tema con deporte y de la comisión de árbitros del fútbol y de todo eso, ¿verdad, Lick? Sí. Sí. Lo encontré, lo que pasa es que coincidentemente estamos en el mismo edificio. Y la oficina, por eso nos saludamos casi seguido. Pero bueno, no, los felicito porque este es el mejor complemento, sabes, que lo han tenido ahorita, mayormente en derecho tributario. Bueno. Entonces, las ideas generales es lo que estamos hablando de ustedes. Que existió el derecho como tal, pero el derecho del trabajo nace a partir de la revolución industrial. El asunto que nosotros debemos de comprender es que uno y el otro dependen uno del otro. ¿Va? Cuando hay trabajo, sabemos que necesariamente va a llegar un momento donde tiene que existir el derecho del trabajo. Entonces, los tratadistas que yo les hacía mencionar, que dice que la nueva fuerza del trabajo pues encuentra un gran obstáculo de la tecnología, la revolución tecnológica, que es la que evita conseguir trabajo, y él cree que poco a poco pues el derecho al trabajo va desapareciendo, lo cual considero sumamente difícil. En cada una de las etapas o los estadios del ser humano vamos a encontrar precisamente ya la parte del trabajo. Cuando nosotros hablamos del comunismo primitivo, estamos hablando de la comunidad primitiva, por si usted no quiere oír esa palabra, comunismo. Le encontramos en tres etapas, ¿va? El salvajismo, la barbarie y la civilización. En el salvajismo, en aquella época, ustedes, como dice Engels, la infancia del género humano, dice que precisamente donde el hombre vivía en la naturaleza y trataba de cubrirse la naturaleza, donde vivía precisamente los frutos de la naturaleza. Pero dice que tal vez el progreso más importante que le dio a la humanidad esta etapa del comunismo primitivo o de la etapa primitiva es precisamente la formación del lenguaje articulado. Hubo necesidad de comunicarse entre sí. Aún en esa infancia del género humano hubo un progreso que nos sirvió precisamente hasta nuestros días. El principal progreso de esta época es la formación del lenguaje articulado. Claro, con la necesidad de vivir de los frutos de la naturaleza, hubo la invención del arco y la flecha que vino a cambiar totalmente, porque saben que ya habían otras formas de subsistir, ya había instrumentos precisamente para lograr subsistir. El hombre encuentra la capacidad de transformar en su beneficio los productos naturales. En esta etapa cabe presumir un trabajo comunal frente a los grandes riesgos que genera el entorno. La solidaridad humana se constituye en un instrumento esencial para la supervivencia, que sin duda va acompañada de una cierta división del trabajo, que evidentemente aún no es asalariada. Veamos la segunda, la barbarie, ¿sí? La barbarie, pues por supuesto, ya aparece la domesticación de los animales y el cultivo de las plantas, que por cierto en la parte nuestra, en Occidente, dice que ellos tenían muchos mamíferos que eran precisamente, entraban a la parte de la cría y la domesticación. En nuestra área, específicamente en América del Sur, teníamos la llama. Ellos producían muchos cereales. Nosotros, como el cereal principal, siempre hemos tenido desde esa época el maíz. Veamos qué significa la barbarie. Puede ser quien nos apoya aquí para la lectura. Necesito a alguien que nos apoye o comenzamos a... Ahí se recuerda que la asistencia es parte de lo que tenemos que ver, ¿sí? Yo, licenciado, Clara. Bueno, vamos a ver, vamos a ir en ese orden. Okay. Vamos primero con Eduardo, después vamos a ir con Melanie, después vamos a ir con Diego
y alguien más. Después vamos a ir con Rosario y después vamos a ir con Rona. Y después vamos a ir con Kimber. Bueno, solo déjenme ver, aquí están, ¿verdad? Diego, Melanie, Ronald, Andrea, Rosario. Y Eduardo, bueno. Muy bien, ahí está Clara también. Vamos pues. La barbarie. Lee únicamente, vamos a comenzar con ¿quién dijimos? Con Diego. Únicamente lo que está sobresaltado de amarillo, por favor, Diego. Diego. Se nos perdió Diego. ¿Puedo leerlo yo si gusta, licenciado? Vaya, está bien, Rosario. Okay. El rasgo característico del periodo de la barbarie es la domesticación y cría de animales y el cultivo de las plantas. Pues bien, el continente oriental, el llamado mundo antiguo, poseía casi todos los animales domesticables y todos los cereales propios para el cultivo, menos uno, el continente occidental. América no tenía más mamíferos domesticables que la llama, y aún así, nada más que en una parte del sur, y uno solo de los cereales cultivables, pero el mejor, el maíz. Hasta la fecha, ¿verdad? Qué bendición, mucha. Sí. Continuamos. ¿Continúo con la parte amarilla? Sí. Ok. La fundición de mineral de hierro y por el invento de la escritura alfabética. Arriba, Rosario. ¿Qué manda? Arriba, Engels. Perdón. Engels señala que es probable que el cultivo de los cereales haya nacido de la necesidad de proporcionar forraje a las bestias antes de advertir que podía ser también destinado a la alimentación del hombre. La fundición de mineral de hierro y el invento de la escritura alfabética y su empleo literario. Aparece en ese tiempo el arado de hierro tirado por animales domésticos, lo que hace posible la roturación de la tierra, roturación de la tierra en gran escala, la agricultura, y produce en las condiciones de entonces un aumento prácticamente casi limitado de los medios de existencia. Bueno. Engels, Espérate, vamos a ver, aquí estamos ya con este periodo de la barbarie, ¿sí? Aquí lo interesante es que ya se comenzó el cultivo de cereales. Claro, ellos pues tenían toda clase de cereales, ya en el mundo nuestro únicamente teníamos el maíz. Ellos tenían la cría y la domesticación de varias aves, nosotros y de otros animales, nosotros únicamente teníamos en ese entonces la llama. Vean qué interesante, aunque si yo le preguntara a usted, ¿cuál considera usted que es el animal más domesticado tal vez actualmente? La llama ni la mencionaría nosotros los guatemaltecos, ¿no? Porque creo que no hay, a excepción de algunos reportajes uno del altiplano que tienen unas cuantas. Pero no sería lo nuestro. Pero lo interesante que estamos hablando ahorita del trabajo en sí, no del derecho del trabajo, es la división que se viene dando con el trabajo. Y aquí se damos cuenta de que ya cambia de la primera, que era la infancia del ser humano, a esta nueva etapa. Aquí y allá, pues únicamente creo que lo más importante fue la solidaridad y el lenguaje articulado que tuvieron. No, aquí hubo producción. Ya ellos trataron de producir. Ya entonces eso va generando la división del trabajo. Claro, ya en la civilización estamos hablando propiamente de la industria. Pero vamos, ¿qué dice la civilización? ¿Quién más nos ayuda? Yo, licenciado Melanie. Por favor. La civilización. Engels, el periodo de la industria propiamente dicha y del arte. La formación social más notable es el clan. El jefe del clan, señala Louis René Noguer, es el mago, el único que conoce los tremendos secretos para producir la casa y los hombres.
Es él quien preside las terribles sesiones de iniciación de los jóvenes. Iniciación a todas las condiciones de la futura vida. Verdadera etapa de aprendizaje cívico y social. Imagínate, o sea, el hecho de tener un jefe en el clan era el que prácticamente daba la parte del aprendizaje. No solo en lo cívico, sino también en lo social. Y por supuesto, cuando usted lee un poco de la historia del clan, se da cuenta que este jefe era especialista en el uso del arco y todo lo demás. O sea, era un verdadero guerrero, un hombre que conocía, por eso fuera el que único establecido para poder dar esa etapa de aprendizaje. Continuamos. ¿Okay? La presencia del jefe del clan daría lugar a un trabajo sometido a las órdenes de un tercero. Claro, antecedente del trabajo subordinado. Sin embargo, no se trataría de un trabajo destinado a producir lucro, ya que lo que domina la actividad es el interés colectivo y no el particular de un hombre concreto. Estamos hablando de que parte de que había un jefe que era el que enseñaba, no le daban la calidad de patrono. ¿Por qué? Porque no era un trabajo asalariado. Terminamos. El arado. Firma Neuer, se convierte en el instrumento de la mujer. Se domestica a los animales. Surge con mayor fuerza la división del trabajo. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver algunas documentales o algunas películas en el área de Nigeria. Yo tuve la oportunidad de ver una y uno se asombra cuando el arado lo utilizan las mujeres. Pero vean, parte de la historia del trabajo, la mujer se convierte, o sea, el arado se convierte en un instrumento de la mujer. Fíjense que nosotros seguimos hablando del arado como algo utilizado hace miles de años, pero en Guatemala, por ejemplo, se sigue utilizando. Claro, acá desde que yo tengo uso de razón, no lo utiliza la mujer, lo utiliza normalmente el hombre, pero en esta época era más la mujer que se dedicaba al arado. Veamos, por ejemplo, esta última parte. Al final del tercer milenio y en el curso del segundo, durante la sustitución gradual de la piedra por el cobre, las diferencias sociales se reflejan en las diferencias de las sepulturas. El proletariado artesano, agrícola o minero ha de contentarse de una inhumación sin lujo, el cuerpo envuelto en una capa vegetal, enterrado bajo la vivienda, en la fosa o el pozo de extracción fuera de servicio. La clase dirigente, agrega Neuer, conoce las sepulturas monumentales, las enormes construcciones dolménicas, los túmulos inmensos. Bueno, vean pues. Fíjense que la diferencia entre el trabajador, el artesano y el dirigente era la sepultura. Definitivamente era la forma de distinguir, pues ya vieron cuenta en qué condiciones más humildes enterraban al artesano. Y vean al dirigente en sepulturas monumentales. Por eso cuando usted lea un poco de historia va a encontrar que en la construcción del templo de Ramsés III, un grupo de artesanos, donde vean toda clase de artesanos, carpinteros, albañiles, especialistas en piedra, todo, estaban trabajando para la construcción precisamente de ese templo. Resulta que precisamente por las cuestiones que se estaban dando, fue imposible precisamente que en ese lugar se abasteciera de productos y no llevaron los productos a los artesanos, que todo se pagaba en especie. Y no le llegó el producto. Y es la primera huelga documentada donde dice que el grupo de trabajadores dejó de laborar, suspendió las labores. Digo, señores, ya no podemos más. No nos han dado el jornal, o sea, el producto ni siquiera para poder sobrevivir. Es imposible para poder continuar. Es la primera huelga documentada en la historia de la humanidad, donde los hombres, por el hambre, tuvieron que suspender labores, irse a la huelga para exigir que le proporcionaran su salario, que era en especie. La importancia que tienen precisamente estos aspectos en el derecho del trabajo. La explotación del hombre por el hombre ya forma parte de la naturaleza humana. Eso es en la civilización. Pero ¿qué pasó en Asia Occidental?
Acá yo les señalo mucho el lugar donde a la orilla de los ríos comienza precisamente a concentrarse este grupo de trabajadores. Es porque nace precisamente la agricultura. Me imagino que eran ríos que sus laderas eran muy prósperas, entonces comienza a darse precisamente la parte de la agricultura. Y ustedes saben que llegamos al sistema feudal y lo que predominaba era la agricultura. Claro, habían artesanos, pero la economía llegó un momento que era totalmente agrícola. Pero veamos qué pasó en Asia Occidental. Vamos a pedirle favor ahí a Ronald Godínez. ¿Estás por ahí? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Léete únicamente, donde dice Asia Occidental, lo subrayado. Ok, licenciado. Mesopotamia, un estrecho pasillo en el Medio Oriente entre los ríos Éufrates y Tigris, hoy sustancialmente parte de Siria y de Irak, con salida al Golfo Pérsico. Sus primeras instalaciones fueron aldeas de pescadores, a las que sucedieron establecimientos agrícolas establecidos sobre las orillas del Tigris y el Éufrates, y lagos y canales abiertos por los primeros habitantes. La actividad laboral es en la antigua Mesopotamia predominantemente agrícola, aunque sus formas de explotación asuman la forma de empresas que son granja y manufactura a la vez. Abundan los oficios panaderos, carniceros, zurradores, carpinteros, herreros, orfebres y lapidarios, y en realidad los agricultores son solamente una parte del conjunto. La unidad fundamental es el templo. Pero espera, mira qué interesante. Estamos viendo el nacimiento de la agricultura. Por eso fue que se asentaron las partes de estos dos ríos, precisamente porque eran lugares muy apropiados para la agricultura. Pero sin embargo, siguieron precisamente en la historia. Existieron varios oficios, ya los describió el compañero, pero vean qué interesante. Dice que la economía alrededor, no solo de la agricultura, sino también de artesanos. Pero ¿cuál era la unidad fundamental tanto de agricultores como artesanos? La iglesia. Dice, la unidad fundamental era el templo, el papel que juega la iglesia católica precisamente desde ese momento. Continuamos, compañero. Se trata de una sociedad en la que la propiedad privada está fuertemente establecida. Las tierras eran explotadas de diferentes maneras, bien por colonos mediante una renta anual o mediante prestatarios militares o civiles, a veces sin títulos regulares. En Mesopotamia aparece la institución del servicio feudal, que implica una concesión de bienes inmobiliarios hecha a título hereditario por el poder público a un individuo a cambio de una obligación de servicios personales. Bueno, vean pues, y aquí habla del sistema feudal. Entonces, ya aparte de que se tenían definitivamente agricultores, ya comenzaron a ceder las tierras de una manera diferente. Pero antes de eso dice que se dio la famosa renta anual o los prestatarios militares o quienes nos prestaban la tierra. Yo no sé si usted ha sido curioso y le voy a preguntar. En Guatemala todavía usamos la figura que, por ejemplo, si Eduardo, por ejemplo, tiene un terreno y yo soy agricultor y yo lo quiero cultivar, tengo dos opciones. O le alquilo a Eduardo por el tiempo de las cosechas, o bien otro fenómeno que yo creo que ese sí tendría que ver. El otro podría ser una actividad mercantil, pero el otro sí es delicado. El que venga Eduardo y me diga, mire, Vidán, está bien, trabaja la tierra, pero el producto que se obtenga, la cosecha, usted me da un 50%. Ahí sí creo yo que debería regularse. Es un fenómeno que se da en Guatemala. No sé, pues los que son del área rural
hemos tenido esa experiencia, posiblemente quien haya residido siempre en la capital, no, pero es un fenómeno que se da, que se da. Bueno, para los que son bíblicos, también en la Biblia aparece precisamente la prestación obligatoria de servicio. Y acá dice que el rey Salomón reclutó entre todos los israelitas a hombres para la prestación obligatoria. Y los hombres de prestación obligatoria eran en número 30,000. Los enviaba al Líbano, 10,000 por mes alternativamente. Estaban un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Y era precisamente para trabajo en la agricultura. Y vean, pues, los que son, pues, los que les gusta, son amantes de la Biblia, pues, amantes de lectura de la Biblia, pues lea cuando tenga tiempo ahí Primera de Reyes, capítulo 5, del versículo 13 al 18. Me pareció interesante y lo dejé ahí, lo subrayé, ¿saben por qué? Este es un autor que yo consulto acá, es un autor mexicano, y me pareció interesante que le diera también esa parte a esta parte de Israel, que bueno, cada vez que hablamos nosotros de algunos lugares, ahí nos dieron cuenta de que hablan, por ejemplo, que tales ciudades, lo que anteriormente, hoy es lo que se conoce como Irak, Siria y bueno, todos esos países. Entonces, lo importante que también esta parte de la Biblia indica alguna división de clase de trabajo, algún trabajo específico como era la agricultura y especialmente también algún tipo de descanso. Es interesante recordar que el famoso tratadista Guillermo Cabanelas indica que en el código de Hammurabi o Hammurabi se reglamentaba el trabajo, el aprendizaje y el salario mínimo. Por cierto, yo encontré una versión de este código y pues fue uno o dos artículos únicamente que se refieren al derecho laboral. Ahora el aprendizaje, pero no muy bien claro. Yo creo que de repente el problema también es una de las versiones que podamos encontrar. Bueno, ya dejemos el Asia y vayámonos a Egipto. ¿Sí? Egipto fue complicado porque dice que realmente no se encontraron publicaciones, no encontraron información para desarrollar muy bien la historia en esta época de Egipto. Entonces viene un tratadista de origen francés y describe a un campesino, a la vida de un campesino, y la describe de esta manera. Por favor, Eduardo Antonio. Dígame, Lick. Vamos a... Está donde dice Egipto, lo que está en amarillo. Serge Sauneron, en una excelente monografía en la que reconoce la insuficiencia de la información, nos hace ver una vida campesina difícil, regida por la miseria de los felá, cuya descripción no puede ser más gráfica. Miserable, reducido a la merced de su señor y, lo que es peor, de sus agentes, demasiado pobre para poder instruirse, demasiado pobre para hacer escribir su nombre siquiera sobre una modesta estela. Pertenece a esa humanidad que vive sin dejar rastro y que a su muerte es más bien echada que sepultada en la arena del desierto. Su casa, una choza de cañas al borde de sus campos o una cabaña de barro seco en un poblado. Su mobiliario, algunas jarras de tierra cocida, cestas de mimbres, una manta para dormir, humildes cosas que duran todavía menos que su poseedor. Imagínate cómo describía un campesino él. Y la descripción que hace pues es sumamente dolorosa, triste, pero eso llegó a ser el campesino de Egipto. O sea, únicamente un ser humano explotado y despreciado. Ese es, dice, a pesar de que no se encontró ya literatura para poder hacer una buena investigación, sin embargo, la descripción que él hace es una descripción sumamente difícil de poder uno analizarla y decir, bueno, se daba en cuanto a que
los medios de producción estaban en pocas manos y el trabajador tenía que ejercer ese trabajo. Veamos lo siguiente, por favor. Había también talleres artesanales en las ciudades que no eran sino grandes pueblos rurales, donde se fabricaban tejidos, armas, barcas y orfebrería. En las grandes ciudades proliferaban los oficios relacionados con los enterramientos. Y también había preparación de cerveza. Preparación. Imagínense, Sí, bueno, ¿desde dónde viene la cerveza? Ustedes, gran guarda de Dios. Bueno, terminamos con esto. Okay. En general, los salarios se pagaban en especie mediante la entrega de productos de consumo o de uso, cuyo valor adquisitivo, reconoce Sauneron, resulta muy difícil determinar. Existía una especie de asistencia médica para quienes sufrían accidentes de trabajo. A fin de cuentas, un régimen de explotación que pudo provocar y provocó desórdenes sociales e inclusive el ejercicio del derecho de huelga. Para Cabanelas, en Egipto predominó el trabajo esclavo al lado de los oficios libres. Imagínate, Rosario, había cerveza desde ese entonces. Bueno, este es prácticamente Egipto. Hay muy poca la literatura que se tiene, por eso ese tratadista francés hace una monografía donde describe lo que él logró conseguir en una investigación. Vean, va una pregunta también ahorita de examen. ¿Existe casación en materia laboral, sí o no? Que yo sepa, no, Lick. ¿Qué dice? ¿Existe el recurso de casación en materia laboral? No tienen por qué saberlo, yo se los pregunto como cultura general que uno pueda traer hasta el quinto semestre. ¿Qué dice? ¿Qué dice Rosario? Sí, licenciado. Yo tengo entendido que la sentencia de un juzgado es la que se debe de aplicar y no, tengo entendido que solamente hay primera y segunda instancia, o sea que la sala confirma el fallo del juzgado y eso es lo que yo tengo conocimiento. ¿Quién más? ¿Melanie o Diego? Diego dice que no hay. No, licenciado. Carlos, Kimberly. Licenciado. Sí, claro. Yo considero de que como la casación es un medio de impugnación, entonces de repente se puede apelar un fallo en alguna situación laboral. Creo que sí. Bueno, regla general. No existe casación en materia laboral. Tal como lo dijo Rosario, conocen los juzgados en primera instancia, las salas en segunda instancia y después de eso únicamente cabe el amparo. ¿Sí? Es más, vean, la jurisprudencia en materia laboral no es la que ustedes traían con 5 fallos. La jurisprudencia en materia laboral está contenida en el artículo 43 de la Ley de Amparo. No sé si alguien la puede conseguir por ahí. Artículo 43 de la Ley de Amparo. Para que nos quede grabado. ¿Con número de artículo, licenciado? 43. El artículo 43 de la Ley de Amparo es doctrina legal. Sí, esa mero. Okay. Léetela, Dani. Artículo 43, doctrina legal. La interpretación de las normas de la Constitución y de otras leyes contenidas en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad sienta doctrina legal que debe representarse por los tribunales al haber 3 fallos constantes.
contestes, de la misma Corte. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad podrá separarse de su propia jurisprudencia, razonando la innovación, la cual no es obligatoria para los otros tribunales, salvo que lleguen a emitirse 3 fallos sucesivos, contestes en el mismo sentido. Bueno, en materia laboral salimos de lo común hoy. Primero, no hay casación. Escríbalo por ahí, alguien que escriba. En materia laboral no hay casación. 2, se recuerdan que ustedes venían con el criterio del derecho común, el derecho civil, donde la jurisprudencia se crea con 5 fallos. En materia laboral, de conformidad con lo que la compañera le dio lectura, únicamente, ¿cuántos son, Dania? 3 fallos. 3. Ahí estamos. De una vez la nota para su quehacer jurídico. ¿Estamos? Alguien que lo escriba para que nos quede grabado. En materia laboral no hay casación. También, Rola, agreguemos que la jurisprudencia en materia laboral son 3 fallos. Artículo, no existe recurso de casación. No, dime pues. Yo quisiera que agregáramos ahí que en materia laboral la jurisprudencia es con 3 fallos. ¿Ya? Ahí estamos. ¿Qué artículo dijo, Lick? Disculpe. 43. 43, perdón. Bueno, estamos ahí. Entonces, nos vamos a Grecia. Grecia tenía 3 periodos, 3 periodos. Vamos a ver el primero, aquí lo vamos a ver también cómo es de que la primera etapa es de la economía, cómo es la que posteriormente ya la tenemos otra vez los artesanos, y vamos a ver el tercer periodo. Y luego, vamos a ir por partes, vamos a ir por Grecia. Pero hay otra pregunta que ya lo vimos ahorita en esos antecedentes, y va a ser pregunta de examen. Va la pregunta y usted me la responde. Bueno, pero quiero que participen otros, ¿eh? Vamos a ver, ¿estás por ahí, Abner Ceballos? Solo nos dejaron aquí. Así es, Lick, buenas noches. Buenas noches. Ahorita voy a hacer una pregunta y quiero que me apoyes. Abigail Avendaño. Abigail Avendaño. Abigail se nos fue a tomar café. Sí, Lick. Ahí está. Ahí me contestas la pregunta que voy a hacer. Adán Mendoza. Buenas tardes, licenciado. Ahí estás pendiente, Adán. Ahí estás pendiente. Adela de León. Buenas tardes, licenciado. Muy bien. Aderlin López. Buenas tardes, licenciado. Muy bien. Chica, ahí está pendiente, así me gusta. Trinidad Cristán. Buenas noches, licenciado. Muy bien. Alan Jiménez. Alan Jiménez. Alan si no nos contestó mucha. Nos abandonó. Bueno. La pregunta a los que intervinieron, quiero que todos opinen, los que les dije. ¿Permite la ley, la legislación guatemalteca laboral, pagar en especie el salario? Primero, ¿sí o no? ¿Qué dicen? No. ¿Opinemos? No. No, licenciado. Adrián tampoco no. ¿Quién? Yo considero que no, licenciado. Que no.
Rosario. Lick, yo me acuerdo que el licenciado Alan mencionó que si se acordaba, sí. O sea, si se Carlos. llegaba a un acuerdo, sí. ¿Qué dice Carlos? Daniel. Gracias, licenciado. Estaba corroborando aquí una información. Me parece que sí. Veamos, pues. Puede ser pregunta de examen, puede ser estoy preguntando. Le quiero dejar ahí, veamos qué dice el artículo 102, inciso D, de la Constitución Política de la República de Guatemala. Licenciado, buenas noches. Abner Ceballos. Precisamente ese artículo le quería comentar. Dice obligación de pagar al trabajador en moneda del curso legal. Sin embargo, el trabajador del campo puede recibir a su voluntad productos alimenticios hasta en un 30% de su salario. En este caso, el empleador suministrará esos productos a un precio no mayor a su costo. Bueno, según, ¿me leíste el 102 de la Constitución? Así es, el 102. ¿No me la puedes publicar ahí? Que le escribieras acá para que nos quede grabado. ¿Alguien más? Si permítame un momento. Va. ¿Alguien más que me lea el 90? Con gusto, licenciado, aquí lo tengo. Eso le iba a comentar. Decime, Carlos. ¿Le leo lo referente a esto o todo completo el 90? Vamos directamente al creo que es el cuarto párrafo. Sí, el tercero. No obstante las disposiciones anteriores, los trabajadores campesinos que laboren en explotaciones agrícolas o ganaderas pueden percibir el pago de su salario hasta en un 30% del importe total de este como máximo, en alimentos y demás artículos, análogos destinados a su consumo personal inmediato o al de sus familiares que vivan y dependan económicamente de él, siempre que el patrono haga el suministro a precio de costo o menos. Bueno, entonces se dan cuenta que sí tenemos la base legal. Alguien que me las escriba ahí para indicar que en Guatemala sí se permite el pago en especie al trabajador campesino, al trabajador agropecuario. Ponga trabajador campesino, ¿sí? Pero fíjense que el problema es aún más serio. Ya le dimos lectura al 90 y al 102. Mónica, el otro es el 102 de la Constitución Política de la República de Guatemala. 90 del Código de Trabajo. Siempre veremos que es del Código de Trabajo. Bueno, pero como yo los quiero a ustedes, ya hemos hablado que no los quiero estudiantes de Derecho ni abogados. Ay, aquí ya me gradué de abogado. No, señor, usted tiene que ser el mejor. Aquí no va a caber nada. Quiero que interprete esto. Vea lo que dice que se puede pagar en especie. Veamos qué dice el artículo 138 del Código de Trabajo y 139. Decidme, por favor. Neida Paola. Sí, licenciado, buenas tardes. Artículo 38. Trabajadores campesinos son los peones, mozos, jornaleros, ganaderos, cuadrilleros y otros análogos que realizan en una empresa agrícola o los trabajos propios y habituales de esta. La definición anterior no comprende a los contadores ni a los demás trabajadores intelectuales que pertenezcan al administrativo de una empresa agrícola o ganadera. Bueno, vean qué interesante. Está la definición de un trabajador campesino. Veamos qué es el 139. Leímos, Giovanni, leímos el artículo 138. Tal vez alguien nos va a hacer un favor, muchachos, de ir anotando por ahí, para que nos vayan quedando grabados. ¿Le leo el 139? Por favor. Dice, artículo 139. Todo trabajador agrícola o ganadero desempeñado por mujeres o menores de edad con anuencia al patrono da el carácter a aquellas o a estos de trabajadores campesinos, aunque a dicho trabajador se le atribuya la calidad de coadyuvante
o complementario de las labores que ejecute el trabajador campesino jefe de familia. En consecuencia, esos trabajadores campesinos se consideran vinculados al expresado patrono por un contrato de trabajo. Interesante, ¿verdad? Con el hecho de ayudar al campesino, su esposa y sus hijos, se constituyen en trabajadores campesinos. Pero vamos a avanzar un poco porque quiero analizar eso, que lo analizamos juntos. Sigamos con la lectura. ¿Quién nos apoya ahí? Neida, ¿estás por ahí? Licenciado. Miremos Grecia, primer periodo. Ok. El primer periodo, el más prolongado, culminaría alrededor del año 1050 antes de Cristo. Perdón, es que no tengo mis lentes. Es conocido como el periodo micénico, de Creta y Minas. Corresponde a una etapa agrícola, construcción de palacios y culmina con la aparición del hierro, lo que provoca una decadencia de las artes y de las técnicas. El momento histórico más relevante se de Troya alrededor del siglo XIII. Bueno, en el primer periodo era la economía agrícola y se disminuyó las artes y las técnicas. Sigamos, por favor. Está subrayado nada más. Okay. La organización ejercía en una especie de obra auxiliar, ya que cada propietario trataba de resolver sus problemas con servidumbre y sus esclavos. El segundo periodo, la época arcaica. Espérate. Solo vamos con el primero. Dice que ya habían artesanos. Fíjense, estamos hablando de que era la economía agrícola, pero habían artesanos, solo que sus artesanos resolvían sus problemas con la servidumbre y los esclavos. Ellos buscaban cómo resolver sus problemas. Por eso no había creación del derecho del trabajo. Miramos la segunda. En la segunda vimos ya que era agrícola y también habían artesanos, pero predominaba la economía agrícola. Veamos el segundo periodo. ¿Quién nos ayuda? Okay. Buenas noches, segundo periodo. Dale. Dale. Ok. Es el segundo periodo. La época arcaica está marcada por la dispersión de los griegos, la sustitución del grupo familiar, genos, por la ciudad, la aparición de la moneda y grandes esfuerzos de los trabajadores en todas sus actividades. Sí. En esa etapa se regresa a la actividad individual del trabajador, básicamente en actividades artesanales, sin faltar las actividades comerciales propias de un pueblo navegante. Los trabajos y los días, las dificultades que encontraban los campesinos en tierras crueles en invierno y duras en el verano para llevar a cabo su labor. Vean, pues, ya este periodo ya habla de que aquí hubo dispersión de los griegos. Ya aparece la moneda y aparece también los esfuerzos de los trabajadores en todas las actividades, Eso es sumamente valioso porque ya es un gran avance en el segundo periodo. Por eso vean, sin embargo, seguíamos con la explotación, seguíamos que los trabajos y los días se le dificultaban a los campesinos cuando los tratos eran crueles o la forma de trabajar era cruel en el invierno y todas las horas del verano. Por eso vino Solón y dijo, señores, hay que ser un poco pacifistas. Medio habló del derecho laboral, pero habló de otros temas de carácter social que perjudicaban precisamente a los esclavos. Veamos qué decía en Atenas Solón. Por favor. Bien, en Atenas Solón, 594-593, trató de hacer reinar la equidad con una condonación de deudas, la liberación de los atenienses arruinados vendidos como esclavos por sus acreedores, la prohibición de los préstamos garantizados por la persona misma del que los pide, la parcelación de los grandes dominios. Se preocupó de la suerte de los agricultores humildes, del Tica
recompensando a los que mataban los lobos, reglamentando el uso de los puntos de agua, prohibiendo abatir olivos, probablemente para evitar la erosión de los terrenos, y plantar a menos de 9 pies del campo vecino, y fijando las condiciones del emplazamiento de las colmenas. Además, prohibió a los hombres ejercer el oficio de mercaderes de perfumes para luchar contra el lujo. Muy bien. Imagínate, era un poco redentor, Solón. Claro, no hablaba mucho del trabajo, hablaba más que todo de otras circunstancias que más se dan en el derecho civil. Continuamos con las otras, cuando dicen en esta nueva etapa. Es una etapa de esplendor económico, con una enorme cantidad de esclavos producto de las guerras, que ejercían prácticamente todos los oficios. Cita Bourdieu sus funciones y entre ellas las del joyero, fabricante de broches, zapatero, despensero, burrero, campesinos, viñaderos, muleros, artífices en carreteras y camas, con cortadores de madera resinosa, curtidores, zurradores, fabricantes de sandalias y odres, zapateros, remendones, herederos, fabricantes de vasos y cubetas, tal vez mineros, negociantes, tenderos, carniceros, vendedores de pescado, de salazones, de pan, de legumbres, de sésamo, estopa y cola, quinceañeros, perfumistas, barberos, jornaleros, portadores de ánforas, recaderos, secretarios, etc. Solo detenete, si se dan cuenta ya había un poco otros fabricantes, ya unos artesanos muy exclusivos, ya habla de los joyeros. Continuamos. No faltan en ese periodo la última etapa, Lick. Sí. No faltan en ese periodo los profesionales liberales y entre ellos la actividad más destacada sería la filosófica. La actividad fundamental desde el punto de vista económico sería la agricultura. Es la época de Sócrates, Platón y Aristóteles. Muy bien. Más hablaban de filosofía y no del derecho del trabajo, claro. Ellos para eso estaban, pues eran filósofos, no eran gente que tenía que ver con normas ni nada. Pero sí, como dice alguien ahí que leí un libro donde dice y hace una crítica severa precisamente a estos filósofos que nunca hablaron de la esclavitud, cuando en su época pues tenía su auge. Y la última etapa, ¿sí? Estamos en Grecia, la última etapa. Vamos a ver, ¿quién nos sabe ahí? Yo, licenciado. Yo, licenciado. Por favor, démosle pues. Grecia helenística se caracteriza por los grandes triunfos de Alejandro que se extienden hacia el oriente para integrar los inmensos territorios de Grecia. Abundan los prisioneros de guerra, pero no necesariamente se convertían en esclavos. En su lugar, dice Bourdieu, muchas veces se les incorporaba a los ejercicios griegos. Subsiste como actividad fundamental el trabajo agrícola, es en condiciones de miseria para los campesinos. Se combinaba ese trabajo con el industrial de escasos desarrollo y se inicia el proceso de la transmisión hereditaria de las actividades artesanales, germen del sistema gremial. Destaca Bourdieu la creación de algo que podría ser los talleres del Estado. Un tema importante es el de la condición misma de los trabajadores. Bourdieu afirma que los salarios eran escasos y que la prosperidad ática era un espejuelo que ocultaba mucha miseria. Proliferaban las contrataciones temporales con salarios a destajo, lo que asombreció el clima social sin llegar, sin embargo, a la organización de asociaciones profesionales. No faltaron movimientos obreros, si bien fueron excepcionales, ya que la mayor parte de los conflictos eran individuales. Las ciudades griegas, afirma Bourdieu, no conocieron en la etapa helenística grandes movimientos de huelga. Sin embargo, se comenzaban los conflictos de la clase trabajadora. Y bien interesante ustedes que en esta última etapa en Grecia, ya los prisioneros de guerra no los tenían como esclavos, sino que los incorporaban al ejército de Grecia. Veamos hoy
Todavía nos faltó esta etapa. Tendríamos este párrafo, por favor. En las profesiones liberales, las más importantes serían las de banqueros, médicos, profesores y actores. Ciertamente, el larguísimo periodo de nacimiento desarrolló esplendor político y económico de Grecia. No se vio acompañado de un modelo social. No parece ser de los legisladores, solo incluido se hayan preocupado en particular de una regulación del trabajo favorable a los trabajadores, aunque sí de la actividad misma, pero a cambio de ello, Grecia creó la civilización. A Grecia se le debe el enorme desarrollo del arte arquitectónico y escultórico y de la belleza en todas sus manifestaciones, pero de manera particular el concepto mismo de la ética. Aunque no de sus máximos exponentes, Aristóteles haya considerado ética la esclavitud. Ahí estamos. Bueno, vamos entonces a Roma. Roma tenía también 3 periodos especiales. Roma, lo importante, ustedes ahorita lo que vamos a ver es que Roma ya comienzan las organizaciones, ya comienzan los colegios romanos. Ya comienzan las organizaciones de artesanos y de dirigentes. No podemos hablar de trabajadores y patronos porque todavía no existían, porque eso se da a partir de la Revolución Industrial. Pero ya la división del trabajo y la división de clases estaba bien marcada. En Roma es donde aparecen precisamente algunas entidades de beneficio, incluyendo algunas mutualistas que se encargaban de proteger a los trabajadores en casos de accidentes. Vamos únicamente a lo subrayado. ¿Quién nos apoya aquí? ¿Ya nos ayudó? Vamos a Carlos. Yo, licenciado. Vamos, Carlos o Clara. ¿Quién nos ayuda? Yo, Clara. Clara, por favor. Muy bien. El mundo romano podría dividirse en una primera etapa de protagonismo etrusco, de cartagineses y de galos, en la que predomina la vida agrícola. Una segunda etapa que se concentraría en el territorio hoy de Italia, con la fundación de Roma, obviamente de escaso desarrollo económico. La tercera correspondería a la integración militar de Alto Imperio, en la que subsiste el trabajo agrícola con muy poca actividad industrial. Y, por último, el Bajo Imperio, en el que Roger Remondón encuentra una cierta política social. La aportación fundamental de Roma a la organización del trabajo, más allá de su trascendencia política, militar, jurídica y artística, se encuentra en la organización de los colegios de artesanos. Tuvieron cierto relieve político los colegios que de alguna manera se relacionaban con lo que hoy podríamos denominar industria de guerra. Serían los tignari, carpinteros, los aerari, obreros de bronce y cobre, y los tibicines, tocadores de flauta, o cornicines, de trompeta. Cada oficio formaba una centuria dividida interiormente entre jóvenes y ancianos, juniors y seniors. Otros 5 colegios de artesanos no formaban centurias y no tenían derechos electorales. De hecho, los colegios romanos integraban instituciones reconocidas oficialmente, aunque no todas constituyeran organismos políticos. Afirma Saint-Léon que durante parte de la monarquía y la república, las corporaciones combatieron contra los patricios con una clara tendencia popular. La ley Julia abolió los colegios y las sodalitias, nacidas en los últimos tiempos de la República Romana, organizaciones civiles que participaban con entusiasmo en los comicios. La fecha de la ley Julia se discute. Afirma Saint-Léon que podría ubicarse entre los años 67 a.C. y el año 64, fecha defendida por Mommsen. Bueno, si se dan cuenta, entonces aquí lo importante es la aparición de los famosos colegios romanos, o algunas veces también lo denominamos colegios de artesanos. Pero lo importante ya fue el tipo de organización que se dio, ¿sí? Veamos hoy que ya estos colegios romanos tenían una estructura, ya había jerarquía dentro de estos colegios, ya habían dirigentes en estos colegios. Veamos cómo se daba la estructura de estos colegios.
La estructura de los colegios era vertical. La primera categoría era formada por los colegiados, generalmente hijos de un artesano de la misma profesión, yerno o heredero o simple candidato. La segunda la integraban los magistrados de las corporaciones, decuriones, jefes de grupo de 10 miembros, los curadores, procuradores, síndicos y cuestores oficiales, administradores de los fondos comunes y representantes de los colegios. Los jefes ejecutivos de la corporación, patrones como a veces eran denominados, y los jefes honorarios de las corporaciones. Bueno, en cuanto a la Edad Media, ustedes saben que esta sí fue determinante. También la vamos a tener en 3 periodos. El día de hecho lo vamos a ver así rápidamente, 2, y regresamos a hacer el análisis del artículo 138 y 139 del Código Penal. Sí, no te preocupes de eso, Johan, pero ahorita les voy a hablar de eso. Veamos entonces, ¿quién nos ayuda acá? Vamos a pedirle favor a quién. ¿Quién nos apoya aquí? ¿Quién nos apoya? ¿Alguien que no ha participado? Iris, vamos a ver, dejamos a Iris o a Juliana. De donde dice la temprana Edad Media. Exactamente. Okay. Y Juliana de repente nos ve la alta Edad Media. Perfecto. La temprana Edad Media corresponde a un periodo de economía cerrada. Europa se vuelve hacia adentro, con disminución de la importancia de las ciudades y un decaimiento de la vida urbana en beneficio de un incremento de la actividad campesina. El comercio exterior, tan rico antes, se esconde ante las amenazas árabes que les permiten controlar el Mediterráneo. En lugar de existir como en Roma una economía urbana y provincial, lo que sobreviene es una economía rural y doméstica. El enorme poder central del imperio desaparece y se pulveriza en los feudos. Es lógico que los pueblos germánicos hayan recogido del derecho romano solo la parte privada y hayan mantenido respecto de ella el nombre público del derecho civil, ya que de otra manera estarían justificando el regreso al sistema imperial. Interesante a ustedes que el poder central desaparece y se van a los feudos. O sea, ya tratan de quitarle todo el poder. Y otra cosa que me pareció sumamente interesante es de que Europa no quiere tener ningún tipo de comercio porque, bueno, tenía la presión de otros como los árabes, pero lo interesante es de que ellos tratan de mantenerse precisamente en su propia actividad, no tener tanto que ver con el exterior, sino ellos tener su propia economía. Y lo segundo es de que van tratando de que se aparezca el poder central para que se vaya a los sistemas feudales. Veamos hoy la alta Edad Media. ¿Quién nos ayuda? Decime, Amalia. Buenas noches, Lick. Buenas noches. ¿Cuál me dijo, perdón, en la alta media? Sí. Se inicia con la disolución del imperio carlovingio y culmina en el siglo, no veo mucho. 13. No lo veo muy bien en la pantalla. En el siglo XIII para dar paso a la etapa de mayor desarrollo que es la denominada Baja Edad Media. Esta no termina en todas las partes al mismo tiempo, de tal manera que las épocas modernas y contemporáneas aún conviven con formas feudales hasta el inicio del siglo XX. En México, por ejemplo, es importante destacar que en la alta Edad Media se produce un renacimiento de la cultura con el nacimiento de las universidades, el auge de las compilaciones y en el orden arquitectónico con la construcción de las grandes catedrales góticas que obligan a la concentración permanente de grandes masas de trabajadores. Los glosadores y los
posglosadores hacen de Bolonia la cuna de la reinterpretación del derecho romano, con un resultado que no necesariamente coincide con el sentido original de las reglas. Ahí estamos. Entonces aquí acaba de destacar a usted ya en esta alta Edad Media, vean qué interesante, el renacimiento de la cultura, el nacimiento de las universidades, el auge de las compilaciones, el orden arquitectónico, la construcción de grandes catedrales góticas, que esto trajo como efecto la concentración permanente de grandes masas de trabajadores. Eso se dio en la Alta Edad Media. La Baja Media, pues la vamos a analizar posteriormente. Ahora, tal vez lo único que yo quisiera pedirles es que nos quedamos en el análisis del artículo 138 y 139 del Código de Trabajo. Entonces, lo voy a molestar. Ya quedamos nosotros de que en caso de los menores de edad no pueden trabajar en lugares insalubres o lugares peligrosos. Cuando nosotros hablamos del área rural del campo guatemalteco, estamos hablando, por supuesto, del uso muchas veces de insecticidas y pesticidas o productos químicos totalmente dañinos para la salud. Por eso lo importante, ¿qué quiso decirle el legislador en el 139? Donde indica que si los hijos y la esposa del campesino colaboran con él y hay anuencia, ya sea tácita, ya sea en forma expresa o bien tácita, por parte del patrono, tanto los menores de edad como la esposa se constituyen en trabajadores campesinos. Y la compañera le dio el artículo 138, donde está la definición de que es un trabajador campesino. Aquí el riesgo que se juega es de que precisamente al haber esa ambigüedad en la ley, muchas veces han sido contratados menores de edad, ¿sí?, en la agricultura, que le causan un grave daño. No solo daño físico, sino daño a su corporación física, daños en la parte de que tienen que abandonar las escuelas para contribuir a la economía familiar. Por eso la importancia que estos artículos deberían ser reformados y aclarados sabiamente para indicar cuál fue la pretensión del legislador. Porque en primer lugar, no podrían trabajar menores de edad. Y ahí sí digo yo, tendrían que ser de 18 años en adelante por el uso de estos productos químicos. Por las excesivas jornadas de trabajo, cuando nosotros ya le dimos lectura, en cuanto a los menores, se reduce la jornada de trabajo. Entonces, son aspectos que tenemos nosotros que ver y analizar. El Código de Trabajo le va a dar muchas maravillas, muchas enseñanzas, y yo creo que, pues en la medida de las posibilidades hay que ser agentes de cambio, que hoy yo creo que vamos a tener la oportunidad de invitar a alguien, esperamos un día invitar a un diputado, no con fines políticos, sino con fines de que de repente hay iniciativas de ley y que nosotros vamos a ser agentes de cambio. También quería también indicarles algunos aspectos, por ejemplo, los que no estuvieron en la clase cuando hicimos los grupos. Por favor, quisiera que estuvieran rápidamente para que organicemos otro grupo. ¿Quién no tiene grupo? O ya todos están en grupos. Decime. Sharon, Oscar, Yomara, María José, Aura, Joshua, Stephanie. Bueno, vean pues, y lo que yo quiero es, ¿quién de todos ustedes tiene un poquito más de tiempo? Sharon, ¿cómo estás de tiempo? Disculpe, ¿le puedo decir algo? Dime, Dania. El día que hicimos los grupos en el aula, pues no aparece Frey, que era el representante de nuestra fila. No sé si anda por aquí conectado. La cuestión es que no nos han enviado un grupo de WhatsApp, ¿verdad? Se supone que nos solicitaron un número telefónico, pero no hay... Ajá. No aparece que lo haga otro. Licenciado, buenas noches.
Sí, sí, dime. ¿En qué es? Bueno, vean pues, Perdone. Una consulta, y si lo volvemos a hacer el día que lleguemos otra vez presenciales, que sería la otra semana para poder coordinar mejor. Dani, me interesa que ya comencemos a hacerlo. Acuérdate que aquí está, mira, si soy Freddy, si estoy por aquí. Lo que pasó, licenciado, es de que la mayoría solo se anotó una hoja, se colocaron los números, pero no hicieron el chat de WhatsApp. Entonces ahorita se volvió un gran desorden porque no están los encargados de la Bueno, fila. mire, pues, yo quiero pedirle favor a los encargados, están aquí todos. Buenas noches. Internet, escribamos en los grupos. Buenas ¿Qué tal, noches. licenciado? Buenas noches, aquí estoy. Lick, buenas noches. Disculpe, fíjese que en el caso de mi fila, nosotros estamos bien organizados. Claro. Tenemos grupo, la coordinadora del grupo ya mandó el formato para poner nuestra asistencia y todo. Entonces, en mi punto de vista, yo estoy bien con mi fila y creo que todos estamos de acuerdo con la fila que yo estaba. Bueno, vean, pero yo no quiero que esto sea un problema, sino que sea una bendición. Yo quiero que vean los encargados. Ahora voy a pedir favor, vean, pues los que no tienen grupo, que no llegaron el día que los hicimos, voy a delegar hoy aquí, ¿sí? ¿Estás por ahí, María José Ortiz? ¿Estás ahí? Sí, licenciado. Vaya, mira, pues, todos los que no están en grupo, por favor, manda ahí donde te pueden escribir y tú vas a ser la coordinadora del grupo de los que no tienen grupo. Ah, ok. Lo voy a mandar ahorita que estamos conectados de una vez. Va, Y los por que no favor. tengan grupo, que me escriban, por favor, y así hago el grupo de una vez. Exacto. Entonces, por favor, todos los que no tienen grupo se inscriben y el grupo de ustedes se llama María José. María José les va a escribir ahorita ahí. ¿Vale? Vamos ahí. Ok, ahorita escribo. Ahorita creo que ella lo va a escribir aquí, María José va a escribir aquí y les va a mandar el enlace para que usted, ahí está María José. Licenciado, buenas noches. Sí, para que ustedes tomen nota ahí, María José. Buenas noches, licenciado. Dime, Sheila. Disculpe, ¿no sería más factible que cada encargado del grupo ponga su número de contacto y los que miren, para que miren los nombres y que ellos le hablen directamente a él? Hagámoslo así como dice Sheila. Los encargados del grupo, ¿será que pueden escribir su número ahí para que se pueda? Licenciado, disculpe, fíjese que yo hice un grupo y lo envié el enlace al general, pero hay 3 personas que aún no se han agregado. Bueno, pues tiene que ser, porque si no, vean, pues lo estamos haciendo de buena fe, todos. Por eso yo quisiera que los encargados del grupo, yo sé que yo, pues, los delegué así muy de la nada, pues, fueron delegados. Pero yo tuve mi opinión, Consideré que la gente normalmente que está en la primera fila, gente se preocupa por llegar temprano. Vi cierto grado de responsabilidad, por eso se los delegué. Entonces yo sí quisiera que escribieran y miramos de qué manera nos contactamos, porque ya a partir de esta clase, la clase anterior y esta, yo voy a ir sumando la asistencia. ¿Ya? Licenciado, disculpe, pero habemos un montón que no sabemos ni cómo se llama el que estaba hasta adelante de nuestra fila. Incluso a él se le dio una lista con nuestros números de carnet y números de teléfono, creyendo en que él iba a hacer un grupo